La batalla del bosque de Teutoburgo tuvo lugar en el año 9 después de Cristo en la actual Osnabrück, en Alemania. Una traición metódica y una emboscada bien planificada dieron lugar a una matanza de tropas romanas que conmocionó al imperio. La derrota fue tan aplastante que se considera uno de los acontecimientos más catastróficos de la historia militar romana. Como resultado de los ataques de Druso a las tribus germánicas entre los años 10 y 9 a.C., un jefe querusco llamado Segimer envió a su hijo Arminio a Roma como tributo. Aunque Arminio creció en la ciudad como rehén, recibió formación militar y acabó alcanzando la ciudadanía romana y el rango de ecuestre. Su padre, por su parte, fue tachado de cobarde por otros jefes germanos por inclinarse ante el poder romano. A principios del año 6, Cayo Cencio Saturnino, un oficial de alto rango que trabajaba con Tiberio, dirigió un ejército masivo contra el rey de los marcomanos, Marbod. Sin embargo, más tarde, el mando del ejército fue transferido a Publio Quintilio Varo, un general y oficial administrativo. Varo fue enviado a Germania para reunir la nueva provincia romana. Mientras tanto, en la provincia romana de Iliria estalló una revuelta masiva provocada por la escasez de grano y los elevados impuestos. Este hecho obligó a Tiberio a detener sus operaciones militares contra Marbod porque una parte importante de sus tropas debía ser enviada a Iliria. Tiberio tenía 8 legiones en ese momento y tuvo que enviarlas todas a la revuelta. Debido a la gravedad de la situación, casi la mitad de las legiones del imperio tuvieron que ser desplegadas en la revuelta. Como resultado, Varo se quedó solo con 3 legiones para llevar a Germania. No obstante, se esperaba que llevara a cabo su tarea a pesar de tener tropas limitadas, en gran parte debido a la despiadada reputación de la que gozaban las legiones dentro y fuera del imperio. Mientras tanto, Arminio había completado su formación militar en Roma y se había convertido en asesor de Varo. Sin embargo, al ver que los suyos eran privados de los privilegios y la libertad, se volvió contra Roma y comenzó a jugar al engaño, entablando una falsa amistad con Varo, formando una coalición de tribus germánicas a sus espaldas, entre las que se encontraban los queruscos, los brúcteros y los angrivarios. Estas tribus solían ser hostiles entre sí, pero decidieron aceptar el plan de Arminio porque compartían un odio común hacia Roma. Varo no fue lo suficientemente perspicaz para percibir el peligro y se lanzó a su misión con tropas limitadas, siendo esta su tragedia. Mientras Varo marchaba con sus tropas hacia el campamento de invierno en el Rin, recibió noticias de un levantamiento en la zona. La noticia, por supuesto, no era más que una mentira de Arminio, con la intención de llevar a Varo a la muerte. Los hombres de Arminio, que informaron a Varo sobre la supuesta rebelión, hicieron creer que la situación requería la rápida respuesta de Varo. Varo creyó el informe, sin sospechar ni por un segundo de la lealtad de Arminio. La noche antes de dirigir sus tropas al supuesto levantamiento, un querusco llamado Segestes, hermano de Segimerus, aconsejó a Varo que arrestara a Arminio y a sus hombres germanos. Varo tomó este consejo a la ligera porque sabía que había rencor entre Segestes y Arminio. Al día siguiente, Varo se puso al frente de sus tropas para reprimir el levantamiento, pero Arminio ofreció una ruta alternativa que debía acortar el tiempo de viaje. Los romanos eran nuevos en esta ruta y no eran conscientes de que estaban marchando hacia la muerte. Poco después, Arminio informó a Varo de que tenía que marcharse durante un tiempo para comprobar si otras tribus germánicas apoyaban a los romanos. En realidad, se reunió con otras tribus germánicas en algún lugar y comenzó a atacar los campamentos romanos de la zona. Este paso fue crucial en el plan de Arminio para eliminar la posibilidad de que la ayuda llegara a Varo más tarde. Varo marchó hacia el terreno desconocido junto con sus 3 legiones. Debido al estrecho camino, se vieron obligados a abandonar su formación de combate y marcharon simplemente en fila. A medida que se adentraban en el bosque, el camino se volvía más estrecho y pantanoso, ya que la lluvia comenzaba a caer. Otro de los errores de Varo fue que no pensó en enviar una avanzadilla. Pronto, la línea de marcha de las tropas se extendió a 20 kilómetros, y en este estado ya no podían presentar una lucha eficaz cuando lo requiriera. Pero esto era lo que esperaban las tribus germánicas, y desde atrás de la cobertura de los árboles atacaron a los hombres de Varo con jabalinas y espadas. La línea romana recibió una lluvia de lanzas
desde el frente hasta el final. Cuando la noche empezó a caer, los romanos supervivientes montaron un campamento defensivo. A la primera señal de luz al día siguiente, intentaron escapar hacia las praderas abiertas, pero en el proceso perdieron más hombres. Llegó la noche siguiente y continuaron sus intentos de escapar. Pronto llegaron a la base de una colina donde sus posibilidades de seguir avanzando se veían restringidas por una colina y un pantano al otro lado. Miraron en dirección al bosque y vieron un muro que parecía estar construido con tierra. Los romanos empezaron a oír algunos crujidos y, temiendo que el enemigo estuviera a punto de masacrarlos, intentaron frenéticamente derribar el muro. El muro resistió y los germanos los atacaron. El segundo al mando de Varo, Numonio Bala, dejó sus responsabilidades y salió corriendo con otros soldados a caballo. Por desgracia para él, los soldados de caballería germanos le persiguieron y le mataron antes de que hubiera avanzado mucho. Los bárbaros lanzaron un feroz ataque y acabaron con los romanos. En medio de la carnicería, Varo se suicidó junto con muchos de sus hombres. Los historiadores calculan que la cantidad de legionarios romanos que murieron fueron alrededor de 20.000. Los supervivientes fueron tomados por los germanos como cautivos, torturados e inclusive ofrecidos como sacrificios a los dioses. Es difícil establecer el número de vidas romanas que perecieron a manos de los guerreros de Arminio. Si tenemos en cuenta que las legiones estaban compuestas por 5.000 o 6.000 hombres y que éstas iban acompañadas de un número variable pero enorme de tropas auxiliares, se calcula que los muertos pudieron ascender a más de 30.000. La masacre de Teutoburgo fue, por lo tanto, una de las derrotas militares más rotundas de toda la historia romana. Las legiones habían dejado de ser invencibles. La voz se expandió por todo el imperio y a todos sus rincones llegó la noticia de que los guerreros germanos habían aniquilado a las 3 legiones de Varo. Se dice que el emperador Augusto cayó en una profunda depresión al conocer la derrota de sus tropas en Germania. Durante varios meses no acudió a ningún acto público y se dejó crecer el cabello y la barba. Pero esto puede no ser más que una invención. La batalla fue realmente importante, pues marcó al Imperio Romano su límite en Germania. Pero en realidad esta derrota no tuvo mayores consecuencias. Los romanos quedaron en posesión de una estrecha franja de terreno como cabeza de puente, en la orilla oriental del Rin, lo que les permitía de vez en cuando llevar incursiones en terreno germano. El prestigio militar de Roma y sus legiones no se vio mermado, pero la masacre sí supuso un doloroso precedente. Los números de las legiones romanas jamás se utilizaron en el resto de la historia militar del Imperio Romano. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.